إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que merece ser adorado en cualquier época y en cualquier lugar. Alabado sea el Señor de los primeros y de los últimos. Le alabamos, buscamos ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Nuestra razón de ser, hermanos y hermanas, lo más preciado del Islam y lo más importante es el monoteísmo, es adorar únicamente a Allah, glorificado y exaltado sea. Por ello, es importante recordarnos una y otra vez la importancia de este hecho. Es importante que conforme pasen los años y pasen nuestras vidas, recordar a nuestros corazones y nuestras almas la importancia de adorar únicamente a Allah, la importancia del monoteísmo, la importancia de que nuestros corazones solo son felices cuando se encuentran adorándole únicamente a Él, a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por ello, hoy queremos detenernos en un bello hadith que nos habla de la gran importancia, de los grandes beneficios que tiene el monoteísmo, que tiene adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Es un hadith que nos relata Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, un gran compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Es un hadith que está en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim. Por tanto, es un hadith auténtico. Y dice así en árabe: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. En español, dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: quien atestigue o dé testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único sin asociados, y atestigue que Muhammad es su siervo y mensajero, y atestigue que Jesús es su siervo y mensajero, su palabra que concedió a María y un espíritu proveniente de él, Allah lo ingresará al paraíso según sus obras. Qué grande este hadith y qué importante entenderlo. Por eso queremos explicarlo palabra por palabra, frase por frase, para así beneficiarnos muchísimo más de todos los conocimientos que tiene. Y es un importantísimo hadith, y lo veréis conforme lo vayamos explicando, porque comprende muchas enseñanzas. De hecho, el Imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, hablando de este hadith, lo describió y dijo: هذا حديث عظيم الموقع من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. En español, dijo este gran sabio, el Imam al-Nawawi, dijo: este es un grandísimo hadith, ya que reúne y comprende
los principios más importantes de la creencia que debe tener el musulmán. Por tanto, empecemos a hablar un poco más de este hadith. Iremos hablándolo parte por parte para que así nos beneficiemos muchísimo más de este hadith y no algo genérico. Este hadith, como dije al principio, lo relata tanto el Imam al-Bukhari en su Sahih como el Imam Muslim. فقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء وبوب عليه فقال: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وبوب عليه النووي رحمه الله تعالى بتبويب نفيس فقال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. En español, este hadith lo menciona el Imam al-Bukhari en su valioso libro en el capítulo de los profetas. Donde está mencionado este hadith, ese capítulo se titula Los profetas, el libro de los profetas. Así se titula el libro en el que aparece, en el libro de los profetas. Y en el capítulo el Imam al-Bukhari lo denominó al capítulo en el que aparece este hadith y lo llamó capítulo Las palabras de Allah: oh gente del libro, no vayáis a los extremos en vuestra religión. No vayáis, la taghlu fi dinikum, no vayáis a los extremos en vuestra religión, a los extremismos. Oh gente del libro, no vayáis a los extremismos y las exageraciones en vuestra religión. Y el Imam Muslim también menciona este hadith en su valioso libro, en su Sahih, en su libro Sahih Muslim, también lo menciona. Y lo menciona concretamente en el libro de Al-Iman, en el libro de la fe, el Iman, la creencia. Y el Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, lo mencionó en el capítulo, y denominó el capítulo en el que es mencionado en el libro del Iman. El capítulo lo tituló el Imam Nawawi porque en cuanto a Sahih Muslim es importante que conozcáis, hermanos y hermanas, que el nombre de los libros de esta obra, Sahih Muslim, el nombre de los diferentes libros que aparecen en esta obra, los puso su autor, es decir, el Imam Muslim. Pero los nombres de los capítulos, de los diferentes capítulos, debajo de cada libro de esta obra, los puso el Imam al-Nawawi, porque él explicó esta obra, Sahih Muslim. Entonces, como dije, el Imam Muslim citó este hadith en su libro Al-Iman, de su obra Sahih Muslim. Y el Imam al-Nawawi denominó el capítulo la prueba que evidencia que aquel que muere adorando únicamente a Allah entrará al paraíso definitivamente. Es decir, sí o sí entrará al paraíso. Dakhala al-jannata qat'a. Sí o sí entrará al paraíso. Por tanto, fijaos entonces qué gran beneficio tiene el monoteísmo. A simple vista nada más, todavía no hemos empezado a explicar poco a poco, palabra por palabra, este hadith, y ya nos evidencia una gran recompensa la que tiene el monoteísmo. Por eso, hermanos y hermanas, nos estamos recordando este hecho. No podemos avanzar o seguir viviendo nuestras vidas sin recordarnos una y otra vez la importancia de adorar únicamente a Allah, porque es nuestra razón de ser, es nuestra razón de ser. Para eso hemos sido creados. Y el ser humano, independientemente del lugar en el que haya nacido o la época en la que haya vivido,
tiene una predisposición natural y una inclinación natural en su corazón que le lleva a reconocer a alguien superior, poderoso, a Dios, como creador de todo lo existente. Por tanto, queremos recordarnos esa fitra que tenemos, ese estado natural que tenemos todos los seres humanos en nuestros corazones, ya que hemos sido creados con el único objetivo de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Empecemos a explicar este hadith. Y empieza el profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: "Man shahida", man. En idioma árabe esta palabra man es una partícula que implica condición. Man es decir shartiyya. Y en el idioma árabe toda condición, cuando se menciona una condición, se menciona luego la respuesta a esa condición. Es decir, la condición es: si haces tal cosa, pues la recompensa o la respuesta es tal. Entonces la condición, todo lo que viene después de man es una condición. Es decir, para tú obtener el resultado que se menciona al final o la recompensa que se menciona al final, tienes que cumplir con esas condiciones que se mencionan al principio. Por eso man es shartiyya. Man es shartiyya. Y jawabu shart es adkhalahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Es decir, la respuesta a esa condición es que Allah lo ingresará al paraíso a esta persona según sus obras. Por tanto, empieza diciendo esto: ¿quién atestigua? Shahida, man shahida, es decir, ¿quién atestigua? ¿Qué es atestiguar o dar testimonio? Shahida, en idioma árabe, يؤتى هذا اللفظ لبيان التحقق واليقين، للدلالة على التحقق واليقين، كأن الإنسان يرى ذلك ويشاهده. La palabra testiguar implica que uno tiene certeza de lo que está diciendo. Es como si estuviese viendo ese asunto. Por eso cuando decimos que uno tiene que atestiguar, que dar testimonio, que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado, cuando uno da testimonio en algo, es porque ha visto ese algo y es testigo. Uno cuando es testigo lo llaman como testigo para un asunto, para declarar y demás, es porque tiene conocimiento certero sobre eso, sobre ese asunto, porque ha visto ese asunto y está plenamente seguro de ello. Del mismo modo, y más aún, es el monoteísmo. Es decir, uno cuando da testimonio de esta frase, cuando reconoce esta frase en su corazón, tiene que estar segurísimo, tener plena certeza de ello, de lo que está diciendo. Man shahida an la ilaha illallah. Quien dé testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah. Por tanto, y esta frase, la ilaha illallah, es decir, no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, la ma'buda haqqun illallah, o si quieres, la ma'buda bihaqqin illallah, wal ilahu wal ma'bud. Esta frase es la causa por la que Allah creó los cielos y la tierra. Por esta frase, es decir, la ilaha illallah, no hay nada ni nadie que merezca ser adorado. Por esta frase es que Allah envió a los profetas, a los diferentes pueblos. Por esta frase es que Allah reveló los libros sagrados. Todo ello para que se cumpla que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah, para evidenciar que Él es el único que merece la adoración. Y esta frase, la ilaha illallah, no te beneficia el día del juicio, no te beneficiará el día del juicio por el simple hecho de pronunciarla. Por eso los sabios, y lo evidencian varios hadices, nos mencionan que tiene condiciones, que esta palabra, esta frase, la ilaha illallah, el dar testimonio de esto, de que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, tiene sus condiciones, y lo mencionaron los sabios, y concretamente son 7 condiciones, y estas condiciones se mencionan tanto en el Corán como en la Sunna. No es que los sabios se lo hayan sacado de la chistera o se lo hayan inventado, sino que
debido al istiqra, es decir, al análisis del Corán y de la Sunna, se llega a la conclusión de que esta frase, La ilaha illallah, este testimonio, no te beneficiará el día del juicio a menos que cumplas con 7 condiciones. Y las mencionó en unos bellos versos poéticos, un gran sabio llamado Hafid al-Hakami, rahimahullah ta'ala. فقد ذكر هذا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول فقال: él mencionó estas condiciones y dijo en unos versos: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Así dice en árabe. Estas condiciones que menciona este gran sabio y las mencionan otros también, son 7, como dije. Y nos dice: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. Nos vuelve a dejar claro que estas condiciones no basta con que esta frase La ilaha illallah no basta con pronunciarla con la boca, y que solo te beneficiará el día del juicio si cumples con estas 7 condiciones. La primera condición es el ilm, o ضد العلم الجهل, es decir, el conocimiento, tener pleno conocimiento de qué significa esta frase, este testimonio. Es decir, que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah. Segundo, tener certeza, al-yaqin, وضده الشك, es decir, no tener plena certeza de que Allah es el único que merece ser adorado. No tener ni un ápice de dudas en ello, ni un ápice de dudas, sino estar completamente seguro que Él es el único que merece la adoración, que Él es el único al que rendimos culto y los diferentes actos que realizamos. Tercera condición, al-ikhlas, es decir, todos nuestros actos de adoración deben ser hechos por Él, para Allah subhanahu wa ta'ala. وضده الشرك, es decir, y no caer en politeísmo, no ofrecer otro acto, no ofrecer algún acto de adoración a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Después nos menciona el ilmu, hemos dicho el ilmu, al-yaqinu, al-ikhlas, al-sidqu, es decir, la veracidad, la sinceridad, es ser sincero en esta palabra. Es decir, si damos testimonio de esto, tiene que ser de forma sincera, no estar mintiendo ni engañando a nadie, sino de forma sincera, para que nos beneficie el día del juicio. وضد الصدق الكذب, es decir, no caer en mentiras o falsedades a la hora de dar este testimonio, sino decirlo con plena sinceridad desde el corazón. Después nos menciona de las condiciones está al-inqiyad, es decir, el sometimiento a lo que implica esta palabra, el llevar a la práctica lo que nos ordena Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, demostrarlo con acciones, de que realmente solo adoramos a Él y solo le rendimos culto a Él, exaltado y glorificado sea. Después, al-mahabba, es decir, el amar, lo que implica esta palabra, este testimonio, al-mahabba, al-kurh wal-bughd, es decir, el amar esta palabra, el amar lo que implica el amar a su gente, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es parte también de las condiciones de este testimonio, de esta shahada de la ilaha illallah. Por tanto, hemos mencionado el ilmu, واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد. Y me queda una. Dice, vuelvo a recitar los versos para así hacer memoria y acordarme.
وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالصدق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Me faltaba el qabul, es decir, la aceptación, el aceptar con el corazón esta palabra y no negarnos a lo que implica esta palabra, sino aceptarlo de corazón y querer todo lo que viene de Allah subhanahu wa ta'ala sin remordimiento alguno, sin rechazo alguno, sino aceptarlo de todo corazón. Y esta es la diferencia que mencionan los sabios entre el qabul o el inqiyad, es decir, la diferencia que hay entre la aceptación y el sometimiento. El qabul yakunu fil qalbi wal inqiyad yakunu bil jawarih. Por tanto, vemos, hermanos y hermanas, que esta frase, para que nos beneficie en la otra vida, se deben cumplir con estas 7 condiciones. La ilaha illallah, se deben cumplir estas 7 condiciones que acabo de mencionar. Y es importante, quiero llamar la atención sobre un hecho, es importante que tengamos en cuenta un asunto. En todo momento digo que esta frase solo para que nos beneficie en la otra vida, y subrayo en la otra vida, que se deben cumplir estas 7 condiciones. Pero debemos saber, y es lo que los sabios denominan el Islam al-Hukmi o el Islam al-Haqiqi. Es importante diferenciar entre estos dos términos, el Islam al-Hukmi o el Islam al-Haqiqi. Perdón. En esta vida, hemos dicho antes que no basta con pronunciarla, con el simple hecho de repetirla con la boca para que te beneficie el día del juicio, sino que se deben cumplir estas 7 condiciones. Pero en esta vida, sí te puede beneficiar con el mero hecho de pronunciarla con tu boca, de la ilaha illallah. Este testimonio sí beneficia en esta vida con el mero hecho de pronunciarlo con tu boca. Es lo que los sabios llaman el Islam al-Hukmi, es decir, nahkumu ala hadha al-shakhs bi annahu muslim. Es decir, una persona en esta vida, nosotros, por el simple hecho de que le escuchamos decir la ilaha illallah, es decir, que se declara musulmán, nosotros también lo tratamos como musulmán, independientemente de si lo dice de verdad o no, o si cumple estas condiciones o no. Ya que debido a esto, muchas personas, muchos musulmanes, se han desviado por culpa de no diferenciar entre estos dos conceptos, entre cómo tratarlo en esta vida y su realidad en la otra vida. Muchos, debido a no conocer estos dos conceptos, se han desviado y se han equivocado y van y declaran, sacan del Islam a personas que no se lo merecen. Los sacan por el simple hecho de que no han sabido diferenciar entre estos dos conceptos. Los sabios, si te dice, por ejemplo, escuchas frases de algunos musulmanes que se han desviado en este tema y que han ido a los extremos y al extremismo, los escuchas diciéndote, por ejemplo, yo no voy a considerar a alguien, a fulano, como musulmán hasta que no vea que cumple estas 7 condiciones que hemos mencionado. Esto es contrario a la metodología de los primeros musulmanes y es contrario a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que él sí trataba como musulmanes a la gente que él escuchaba que decían la ilaha illallah y los trataba como musulmanes sin necesidad de ir investigando a ver si lo dicen de verdad o no, si cumplen las condiciones o no, sino que aparentemente esta persona dice que es musulmana, da testimonio de que es musulmana, hace la shahada y ya está. Yo la trato como musulmana y me relaciono con ella como musulmana que es esta persona. Amma, en cuanto a su juicio con Allah el día del juicio, eso ya depende de Allah. Allah es quien lo juzgará, si lo decía de verdad o no, si cumplía estas condiciones o no. Pero en esta vida, esa persona la consideramos musulmana. Por tanto, esta frase, en esta vida,
te beneficia por el simple hecho de pronunciarla con tu boca. Y eso ya se te considera musulmán, y nosotros te tratamos como musulmán. Por tanto, es importante diferenciar entre estos dos hechos. Cuando los sabios hablan de las condiciones de la ilaha illallah, se refieren para que se te beneficie en la otra vida, para que te beneficie Yawmul Qiyamah. Por tanto, es importante, hermanos y hermanas, tener en cuenta este hecho que acabamos de mencionar. Por tanto, vemos que nos dice Men shahida an la ilaha illallah. Men shahida an la ilaha illallah. Y la ilaha illallah, como dije antes, es el tawhid, es el monoteísmo, es lo más importante del Islam. Si se nos preguntara cuál es el asunto más importante del Islam, cuál es lo que más quiere Allah subhanahu wa ta'ala, sin duda alguna es el monoteísmo, es la ilaha illallah, es que se le adore únicamente a Allah, porque nosotros estamos necesitados de ello. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam se le preguntó una vez y se le dijo: Su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, ayyul amali afdal, es decir, ¿cuál es la mejor obra que Allah ama? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, este es un hadith que está en Sahih Bukhari y Sahih Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إيمان بالله ورسوله. Por tanto, el profeta dijo: creer en Allah y en su profeta y en su mensajero. Por tanto, la obra más preciada por Allah es creer en Él y en su mensajero. Es decir, estamos hablando del tawhid, estamos hablando del monoteísmo. Por eso dije antes que es nuestra razón de ser, es nuestra existencia, por eso estamos aquí, para adorar a Allah, y por eso se hace necesario recordarnos una y otra vez la importancia de este hecho. Por eso, de las bellas palabras que menciona Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah para evidenciarnos la importancia del monoteísmo, de la unicidad de Allah, es que dijo, por ejemplo, en su libro Al-Istiqama, dijo: la abundancia de pecados, pero con un monoteísmo correcto, es mejor que la escasez de pecados con un monoteísmo corrompido. Fijaos qué gran frase. Y esto no es una licencia, que nadie vaya a entender que esto es una licencia para ir cometiendo pecados y ya, como si nada. No. Shaykh al-Islam lo único que está haciendo es una comparación entre estos dos asuntos. Una comparación. Si se le presentan dos situaciones, una persona que tiene muchos pecados, pero su monoteísmo es puro, es correcto, con otra persona que tiene pocos pecados, pero cae en politeísmo, cae en shirk y demás, ante Allah el mejor es el primero, porque el asl, el principio, lo más importante, el pilar fundamental es este, es el monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y estas palabras de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, se parecen a las palabras de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un gran compañero del profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo: prefiero jurar por Allah y mentir que jurar por otro que no sea Allah y decir la verdad. Para que veáis la importancia del monoteísmo. Porque quien jura por otro que no sea Allah, aunque diga la verdad, está cayendo en shirk, está cayendo en politeísmo. Por eso en el Islam el monoteísmo es tan importante, porque si tienes el monoteísmo, tal como dijo el Imam Nawawi, si cumples con el monoteísmo, con esas condiciones que hemos mencionado, el día del juicio sí o sí entrarás al paraíso. Sí o sí entrarás al paraíso. Ya sea directamente, y lo explicaremos más adelante, o en algún momento de la eternidad, pero sí o sí, al final estarás en el paraíso. Y dijo también Ibn al-Qayyim, su alumno, el alumno de Shaykh al-Islam, dijo también, evidenciándonos la importancia del monoteísmo, dijo: todo el Corán evidencia la importancia del monoteísmo. Todas las aleyas del Corán evidencian la importancia del monoteísmo. Todo el Corán habla de monoteísmo, todo. Y lo prueba diciendo, lo expresa diciendo, lo demuestra y dice: ya que las aleyas que hay en el Corán se clasifican en 5 tipos. Todas las aleyas que hay en el Corán son una de 5 tipos.
es decir, hablan de 5 temas. Hay aleyas, te dice el primer tipo, hay aleyas que hablan de que Allah es el creador de todo y que tiene nombres y atributos. Es lo que los sabios llaman ayat تتحدث عن توحيد الإثبات والمعرفة. es decir, توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الإثبات أي توحيد الأسماء والصفات وتوحيد المعرفة أي توحيد الربوبية. Por tanto, el primer tipo de aleyas que hay en el Corán son aleyas que nos hablan o evidencian que Allah es el creador de los cielos, de la tierra, que Él hace descender la lluvia, que Él es el que da la vida, el que da la muerte, etcétera, etcétera. Esto es el monoteísmo del señorío. O hay aleyas en este primer tipo, o te hablan de los nombres de Allah, que Él es el misericordioso, el creador, el viviente, el subsistente, el sustentador, el conocedor de todo, etcétera, etcétera, el que todo lo oye, es decir, nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, este es el primer tipo de aleyas que te encuentras en el Corán. Y esto es tawhid, hablan de Allah. El segundo tipo de aleyas que te encuentras en el Corán es lo que los sabios llaman tawhid al-qasd wa al-talab, es decir, aleyas que hablan de que Dios es el único que merece la adoración, que te dicen que solo hay que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es tawhid también, esto es monoteísmo. El tercer tipo de aleyas que hay en el Corán son aleyas آيات تتحدث عن الأوامر والنواهي وهذا من مقتضى التوحيد. Son aleyas que te hablan de órdenes o prohibiciones. Es decir, que Allah te ordena algo, te prohíbe algo. Y esto es de las consecuencias del monoteísmo, del tawhid, ya que quien reconoce que Allah es el único que merece ser adorado, solo lo va a adorar a Allah. Entonces, reconoce que le va a hacer caso en lo que le ordena y se va a apartar de lo que le prohíbe. Por tanto, es parte de las consecuencias del tawhid, del monoteísmo. Te dice Ibn al-Qayyim, y hay un cuarto tipo de aleyas que تتحدث عن النعيم المقيم والثواب الجزيل للموحدين. Es decir, son aleyas que hablan de las bendiciones y las recompensas que les esperan a los monoteístas. Es decir, te hablan del paraíso y de todo lo que Allah le tiene preparado a los que solo adoraban a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el quinto tipo de aleyas que te encuentras en el Corán son aleyas آيات تتحدث عن العذاب عن العذاب الذي جعله الله تعالى لمن أشرك به شيئا. Es decir, aleyas que hablan del castigo que Allah ha preparado para aquel que adora a otro que no es Él, para aquel que adora a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, que cae en politeísmo. Por tanto, vemos que todo el Corán nos habla del monoteísmo y nos incita al monoteísmo. Por eso es tan importante este hecho. Y termino con un punto, y ya en la siguiente parte continuamos con la explicación del hadith. Menciono un último punto, y es que es un error afirmar, escuchamos muchas veces a hermanos o hermanas y dicen, el profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo 13 años, cuando estaba en la Meca, estuvo 13 años invitando al tawhid. Y te dicen, y ya luego pasó a otra cosa, pasó a hablar de otra cosa. Esto es un error. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dejó de hablar del tawhid, nunca dejó de hablar de monoteísmo, de invitar a la gente a adorarle únicamente a Él. De hecho, incluso cuando estaba agonizando, cuando se estaba muriendo, el profeta advertía contra la idolatría o el politeísmo y advertía de tomar a las tumbas como lugares de adoración. Por tanto, incluso en sus últimos momentos de vida, incluso en esos momentos invitaba al monoteísmo y advertía del politeísmo y de la idolatría. Por tanto, toda su vida fue dedicada al monoteísmo. Incluso después de la Meca, aunque enseñaba otras cosas, otros preceptos, pero también seguía enseñando el monoteísmo, ya que el monoteísmo lo necesitamos siempre, lo necesitamos al principio cuando entramos al Islam,
y lo necesitamos al final para acabar, y lo necesitamos durante nuestra vida, y lo necesitamos al final para acabar nuestra vida de la mejor forma posible, que es reconociendo que Allah es el único que merece ser adorado. Esto es todo por hoy, y continuamos inshallah en la siguiente clase, en la siguiente parte, para seguir hablando de este bello hadith. Que Allah os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.